Buen día a todos. Vamos a empezar con la clase. Espérenme un minuto más. Vamos a ingresar a alguna persona más que está solicitando. A ver, antes de iniciar con el primer tema propiamente, vamos a hablar algo de la bibliografía. Tienen el texto porque ayer ya hemos subido el texto PDF, que titula Análisis e Interpretación de Estados Financieros, tal como titula la materia, ¿no? Es oficial, digamos, de la asignatura, y además en el mismo orden como están los temas del programa oficial. Sí que es importante que tengan esto. Ya les hemos enviado, y mejor todavía si lo imprimen, especialmente en aquellas partes que tienen que ver con las prácticas, ¿no? Al final del texto verán ustedes que hay una bibliografía, por eso que ya no le he vuelto a escribir acá, ¿no? Es el libro de Perdomo Moreno, de Fulke, de Leopold Bernstein. Leopold Bernstein es quizás el autor más completo en cuanto a materia de análisis financiero, ¿no? Sin embargo, hemos dicho, si pueden conseguir esos textos, está bien, pero generalmente es suficiente lo que indicamos o enseñamos en el desarrollo de cada una de las clases, porque el examen es prácticamente de lo que ejercitamos, ¿no? Bueno, por otra parte, acerca del objetivo de la asignatura, siempre uno antes de iniciar un periodo académico debe hablar del objetivo de la asignatura, la razón por la que esta asignatura está en el plan de estudios del contador público o del ingeniero financiero o del ingeniero comercial o administrador, ¿no? En ambas carreras, en todas ellas, tienen mucho en común porque son del área de ciencias económicas, y para un contador, para un ingeniero financiero, para un administrador, etcétera, es importante a la hora en que tienen que tomar decisiones saber cómo está la empresa, ¿no? Una determinada entidad, ¿no? Si las utilidades son satisfactorias o no. Entonces, esta materia, como el título mismo ya nos da una pauta, ¿no? Tiene que ver con, fíjense, si leemos análisis e interpretación de estados financieros, tiene que ver con durante el semestre vamos a aprender una serie de métodos y procedimientos que finalmente nos van a permitir hacer el diagnóstico de una empresa, ¿no? Vamos a analizar precisamente y vamos a interpretar determinadas situaciones para saber, en resumen, cómo está una empresa, ¿no? En el aspecto financiero, en el aspecto económico, a corto, a largo plazo, su rentabilidad, su apalancamiento financiero, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo. Y por supuesto que es parte de la naturaleza de las carreras, ¿no? Es una materia principal, del tronco principal para contaduría, para ingeniería financiera, no es una materia de apoyo. Entonces, en el contenido de la asignatura, todos los temas tienen que ver. Sin embargo, en el primer tema se hace, como es natural, una especie de introducción. Anotaría el número 1,
generalidades, ¿no? Aquí es el único tema teórico, diríamos, donde se exponen los conceptos y definiciones de términos que vamos a ir utilizando en el transcurso de la asignatura. Este tema ya lo podíamos pasar por alto, inclusive porque como tienen el texto, todo lo que vamos a decir es de ahí prácticamente, ¿no? Pero quizás es conveniente que hagamos un comentario a modo de exponer las definiciones, ¿no? Como ustedes tienen a la mano ahí, las definiciones tienen dos, si se fijan, dos definiciones acá, ¿no? Una, más o menos resumiendo, la primera dice, por análisis entendemos el estudio sistemático del contenido de los estados contables, ¿no? De las distintas relaciones que pueden establecerse entre los distintos elementos que pueden encontrarse en los estados contables que corresponden a una gestión o a varias gestiones. Esta primera definición dice, como bien sabemos, entre las cuentas del estado de resultados y cuentas del balance general se pueden establecer muchas relaciones, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, ya sea a través de cocientes o a través de porcentajes, cuentas del activo circulante con las del pasivo a corto plazo, ¿no? Para ver la capacidad de pago a corto plazo. O del activo circulante con las ventas, ¿no? Para ver cómo influyen las variaciones en las ventas en el capital de trabajo o en el efectivo, ¿no? Podemos comparar las ventas con las utilidades de la gestión, ¿no? Para ver que si a medida que hay más ventas, si realmente hay más utilidades o no, ¿no? O podemos comparar las utilidades con el capital propio, con el patrimonio, para ver si estas utilidades son satisfactorias para los propietarios que han hecho cierto aporte. Entonces hay una gran cantidad de comparaciones que pueden hacerse entre cuentas y grupos de cuentas, ya sea de un mismo estado o simultáneamente en las cuentas del balance general y del estado de resultados. Al estudio de esas relaciones se refiere a esta primera definición como análisis de estados financieros, ¿no? Así dice la primera definición. La otra es un poquito más breve, que dice, por análisis entendemos la técnica que nos permite entender o comprender lo que dicen o tratan de decir los estados contables, dice, ¿no? Esta segunda definición se refiere a que ya sea en el estado de resultados o en el balance general, todo lo que está escrito ahí, imagínense un estado de resultados y un balance, todo lo que está ahí refleja lo que ha ocurrido en la gestión. Todos los movimientos económicos, ya sea por compras, ventas, pago de deudas, de sueldos, etcétera, etcétera, todo está finalmente escrito en cifras y cuentas. Entonces dependerá de la habilidad del analista para que en base a esos datos pueda hacer, como quien dice, hablar a los estados financieros por la empresa, ¿no? Que nos digan cuál es su capacidad de pago, etcétera, ¿no? Esa es otra definición un poquito más breve acerca del análisis de estados financieros. Luego tenemos la definición de interpretación de estados financieros. Esta es complementaria, como verán, al análisis. Una situación encontrada en la primera etapa del análisis, por ejemplo, cuando estamos calculando un cociente, ¿no? Y hacemos el cálculo, comparamos esas cuentas y nos da 1.7. Ese resultado tiene que interpretarse. La interpretación, como dice ahí en el texto, es la apreciación relativa de cifras y conceptos basados en el análisis y la comparación. Ese 1.7 que hemos encontrado antes debe interpretarse para valorar, ¿no? Generalmente la interpretación implica la emisión de un juicio de valor para decir es bueno, es malo o es aceptable, ¿no? Un determinado resultado que no sabemos interpretar prácticamente no tiene importancia. Por eso es que la interpretación es complementaria al análisis, ¿no? No es necesario que escriban todo lo que estamos diciendo al pie de la letra, algún esquema nomás pueden hacer con algunas palabras que les parezca de importancia resaltar, ¿no?
todo esto está en el texto, si se fijan, está ahí. Luego tenemos, creo que está en este orden, sí, los tipos de análisis. Igual que en la auditoría, tenemos dos tipos de análisis. El análisis puede ser interno y externo, exactamente igual que en la auditoría. Y también con similares características, porque es interno cuando es una persona que depende de la propia empresa, que trabaja en la empresa, quien realiza el diagnóstico. Y es externo cuando es una persona extraña a la empresa, desde afuera, ¿no? Por eso es externo. Este tipo de análisis lo hacen, por ejemplo, las consultoras, cuando una empresa contrata una consultora que le haga un diagnóstico desde afuera, imparcial, diríamos, para ver cómo está realmente la empresa. También este análisis externo lo hacen los oficiales de crédito de los bancos. Muchas veces las empresas solicitan créditos al banco, entonces el banco lo que les pide es sus estados contables para hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver si merecen o no el préstamo que están solicitando. Ese tipo de análisis es externo, desde afuera. Por otro lado, en el externo hay cierta limitación en el sentido en que se circunscribe al uso de información que la empresa proporciona. En cambio, en el interno, el acceso a la información es ilimitado, ¿no? El analista que trabaja en la propia empresa tiene acceso a toda la información, ¿no? Esa es un poco la ventaja. Aunque, por otro lado, la imparcialidad es el otro elemento que hace más imparcial, digamos, al análisis externo que al análisis interno, ¿no? Pero básicamente esa es la característica en estos dos tipos de análisis. Luego tenemos los objetivos de análisis. Ahí en el texto verán. No he copiado ya todos, ahí solo vamos a comentar algunos. Los objetivos de análisis tienen que ver con los motivos por los que una empresa hace el análisis, ¿no? Por la razón por la que se hace el diagnóstico. Y el primero que se menciona ahí en el texto es para determinar la verdadera situación financiera y económica de la empresa. Generalmente ese es un objetivo que suele estar presente en la mayoría de los casos, ¿no? Para saber cuál es la verdadera situación financiera y situación económica de la empresa. Estos dos aspectos, lo financiero y lo económico, no es lo mismo. Ya vamos a explicar enseguida. Otro objetivo es para optimizar utilidades, para ver las ventajas y desventajas de posibles fusiones o adquisiciones de empresas. Cuando una empresa se va a unir con otra o va a adquirir a otra empresa, tiene que saber cómo está aquella otra con la que se va a vincular para tomar tal decisión, ¿no? Y en ese motivo, saber cómo está la otra empresa se constituye en un motivo de análisis, ¿no? Un objetivo. Otro objetivo es para, como decíamos, ¿no? Optimizar utilidades y o servicios. Una empresa, cuando quiere saber cómo puede mejorar sus ganancias o mejorar la calidad de sus servicios, realiza el análisis de estados financieros. Eso de mejorar las ganancias a todas las empresas les importa, ¿no? Porque y también mejorar la calidad de sus servicios o de sus productos, ¿no? Eso es razonable porque mejorando esa calidad aumentarán las ventas y aumentando las ventas la empresa tiene más ganancias, ¿no? Pero alguna vez que leíamos uno de los libros que están en nuestra bibliografía, uno de los autores le daba cierta importancia a algo que generalmente no tomamos atención. Cuando él dice en un párrafo, las empresas debieran mejorar la calidad de sus servicios o de sus productos, aunque esto no les diera más ganancias, dice. Y eso un poquito que choca con la lógica a veces muy mercantilista que en la misma universidad muchas veces nos impregnan, ¿no? Porque en muchas clases de todo tipo, de mercadotecnia, en clases de finanzas, etcétera, todo lo que tenga que hacer la empresa tiene que ser en beneficio de tener más y más ganancias, ¿no? Eso es hasta cierto punto lógico, ¿no? Pero cuando se pasan los límites de lo razonable, ¿no? Cuando se exacerba
afán de ganancias, ocurren ciertas alteraciones, diríamos, al orden económico, ¿no? La riqueza se distribuye de manera irracional. Cuando las empresas priorizan tener ganancias a cualquier costo, ¿no? Haciendo muchas veces uso de prácticas algo no éticas en el mercado económico, cuando empresas se liquidan a la competencia haciendo uso de ciertas estrategias, ¿no? Y haciendo valer esa palabrita que muchas veces es motivo de largas conferencias, la competitividad, ¿no? Hay que ser competitivos, nos dicen, haciéndonos creer que debemos ser ganadores, ¿no? La competencia tiene ese mensaje al final, ¿no? Que el conferencista, muchas veces que hemos asistido a este tipo de charlas, cuando se habla de competitividad, nos ponen en la mente que debemos ser ganadores, ¿no? Porque estamos en una competencia en todo momento en nuestra vida, ¿no? Pero eso de ser ganadores tiene el otro lado que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Porque es lindo imaginarse en cualquier competencia de cualquier naturaleza que se imagine. En un campeonato es una competencia, en una carrera es una competencia, etcétera. Siempre va a haber un ganador, eso es cierto, ¿no? Y es lindo imaginarse ahí en el podio de los ganadores. Pero y si hay un ganador, también hay perdedores, ¿no? Y son más los perdedores que los ganadores. Entonces, igual en un mercado determinado, si hay una empresa que con cierto tipo de estrategias, a veces no muy éticas, desplaza la competencia, la aniquila, entonces hay una empresa que acumula más riqueza y otras empresas que pierden y al extremo en que pueden quebrar, y una empresa que quiebra son empleados sin trabajo y familias sin recursos, y por ahí empieza a haber la inequidad en el aspecto de la distribución de la riqueza, ¿no? En países más desarrollados como Alemania y otros, sabemos que se da harta importancia a otra. Ellos han cambiado la palabra competitividad por otra que, aunque es parecida, es totalmente distinta, que es la cooperación, ¿no? En Alemania y en otros países similares hay muchas empresas cooperativas donde el afán de lucro no es lo más importante, ¿no? O sea, se limitan hasta cierto punto las ganancias y el resto se distribuye entre las empresas para subsistir de manera armónica, ¿no? Y en nuestro medio no. En otros países esa palabra de cooperación está a un lado, no más vale la competitividad. Y si hay que hacer algo que no es del todo correcto para ganar más mercado, no importa. Inclusive si la empresa va a hacer daño con sus productos a los consumidores a largo plazo, no interesa. El asunto es tener más ganancia, ¿no? Y hoy en día este tema es muy venido a propósito porque sabemos de mucho, o alguna vez incluso les toca trabajar donde hay empresas que con sus productos, si bien no es inmediato el efecto, pero a largo plazo pueden estar haciendo daño a los consumidores, ¿no? Un ejemplo es los productos transgénicos, ¿no? Deben saber que los productos transgénicos son modificados genéticamente y justo en estos días se está discutiendo una ley para evitar la masificación de este tipo de cultivos por productos transgénicos, ¿no? La soya, por ejemplo, es un producto transgénico, el trigo, la quinoa, inclusive ahora hasta la quinoa. En algunos laboratorios han descubierto que mezclando semillas con genes de especies animales, de peces y otros, en esa mezcla genética han descubierto que las nuevas semillas son más resistentes a plagas, crecen en mayor tamaño, en mayor cantidad, pero ya no conservan pues, los nutrientes originales, ¿no? Ya están mutadas, ¿no? Y en el organismo, cuando son consumidas, producen ciertos cambios también, ¿no? Que algunos incluso han encontrado, hay indicios de que pueden producir mutaciones en las células y convertirlas en células cancerígenas y otros, ¿no? Se han dado muchas charlas al respecto, ¿no? Hay varios estudios que prácticamente demuestran eso, ¿no? Pero en muchos países
se da carta abierta a este tipo de producción, muchas veces por asuntos económicos, ¿no? A veces la demanda es mayor que la oferta y como no pueden cubrirse con la producción tradicional o normal, diríamos, agrícola, entonces a algunos países no les queda más remedio que optar por la producción de productos transgénicos, muchas veces para cubrir la demanda interna o también para la exportación. Venezuela hace algunos años que era por lo menos nuestro gran aliado. Una vez leímos en la prensa que dejó de comprar miles de toneladas de soya porque se evidenció que era transgénica. Cada vez más es la producción transgénica. Ojalá se haga una ley. Estos días hemos escuchado que se está discutiendo algo al respecto para, si no evitar totalmente, por lo menos limitar la cantidad de hectáreas que se producen y de productos que se hacen de esta manera transgénica, ¿no? Y como ejemplo hay otros también en la crianza de los pollos, por ejemplo, debiera llamar la atención cómo tan rápido les hacen crecer a los pollitos para cubrir tanta demanda, ¿no? Dicen que les inyectan algunas hormonas, falta saber si es cierto, es posible, pero sin embargo, porque tan rápido crecen, que si fuera así, al consumir algún cambio debe estar ocurriendo en nuestro organismo, ¿no? Quizás por eso ahora se encuentran hasta en personas más jóvenes determinadas enfermedades que antes no existían, ¿no? Entonces, el comentario que estamos haciendo es, como dice este autor, las empresas debieran optimizar, mejorar la calidad de sus productos y de sus servicios, aunque esto no les diera más ganancias, ¿no? Imagínense una de esas empresas de las que hemos comentado, una empresa agrícola que produce productos transgénicos, y si haría conciencia de eso por el daño que podría estar ocasionando a sus consumidores y deja de producir eso, le va a dar menos ganancias, ¿no? Pero debiera hacer eso según este autor, ¿no? Porque él dice las empresas finalmente subsisten gracias a la sociedad, ¿no? Y lo menos que pueden hacer es retribuir también a la sociedad, por lo menos protegiendo su salud, ¿no? Bueno, después, volviendo a esto, hay otros objetivos, como otro que dice, otro objetivo de análisis es proporcionar información para un conjunto acerca de cómo está la empresa para un conjunto de personas, ya sean naturales o jurídicas, ¿no? Para los mismos accionistas, para otros posibles inversionistas en la empresa, es necesario saber cómo está la empresa. Para los acreedores, ya sea financieros, los bancos, por ejemplo, que necesitan saber cómo está la empresa, o para acreedores comerciales, cuando una empresa le solicita a otra que le venda a crédito importantes cantidades, entonces tiene que saber de aquella otra si va a poder pagarle esos créditos y aceptar o no, ¿no? Entonces para eso necesita saber cómo está realmente la empresa. Y así también para auditores, para la elaboración de sus dictámenes de auditoría, también será útil para el mismo Estado, ¿no? Para la toma de decisiones. Aquella temporada en que hubo doble aguinaldo, 2 o 3 años creo que hubo, el Estado, al parecer, por lo menos se escuchaba decir que tomó tal decisión porque se hizo un análisis de la situación de las empresas por rubros y se vio que soportaban un pago de un doble aguinaldo, ¿no? Aunque después se ha discutido que eso debiera discriminarse por sectores, porque no todos los sectores, inclusive en las regiones, no estaban en las mismas condiciones, ¿no? Hasta por el tamaño de las empresas y todo eso. Pero en todo caso, muchas decisiones del Estado tienen que ver con el análisis de los estados financieros, ¿no? Los mismos trabajadores también para ellos será útil saber cómo está la empresa y ver si una determinada petición de incremento salarial se apoyará en todo caso en un informe de análisis. Entonces, hay varios posibles objetivos para hacer el análisis, ¿no? Esta lista que mencionamos en el texto no es limitativa, ¿no? Es solo enunciativa, es decir, que pueden haber más, ¿no? Luego, en esta parte teórica, mencionamos acerca de los métodos y procedimientos de análisis, ¿no? Hay distintas clasificaciones acerca de los métodos. Hay quienes clasifican estos métodos en 2 grandes grupos nada más, otros en 3.
nos parece más apropiada la que hace un autor dividiendo en 4 métodos de análisis, según el tipo de información y el tiempo que se abarque en el análisis, ¿no? El primer método que vamos a ver es el método de análisis vertical, o estático también se le llama este método, ¿no? Que tiene 3 procedimientos, ¿no? Para llevarlo a la práctica. Procedimiento de porcientos integrales, después vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos, de razones simples, de razones estándar externas, ¿no? Esto está en el texto tal cual, ¿no? Luego el otro método, además este método se aplica cuando tomamos datos solo de una gestión, por eso es para saber cómo está la empresa en un momento determinado. Pero de esto vamos a hablar concretamente en cada caso cuando estemos llevando estos métodos. Luego tenemos, solo ahora lo estamos enunciando, ¿no? El método de análisis horizontal, que abarca 2 gestiones, ¿no? Los cambios que han ocurrido en 2 gestiones. Y el procedimiento que se utiliza acá es el de aumentos y disminuciones para ver cómo varían las cuentas y qué significación tienen, ¿no? Para llevar a cabo este procedimiento se hacen 2 estados: el estado de origen y aplicación de fondos y el de recursos. Vamos a ver cómo se hacen y cómo se interpretan también. Luego tenemos el método de análisis histórico, que toma en cuenta varias gestiones, ¿no? Para ver cómo está la empresa en el transcurso de los últimos años, qué tendencias tiene. Precisamente uno de los procedimientos es el de tendencias, ¿no? Y el procedimiento de razones estándar internas. Y por último tenemos el método de análisis proyectado. Este método de análisis proyectado se utiliza, como su nombre indica, para saber cómo estará la empresa en el futuro. Y tenemos 2 procedimientos acá, el del punto de equilibrio y del control presupuestal. Entonces, esta es una descripción solamente por ahora de los métodos y procedimientos de análisis que se utilizan para hacer el análisis. De hecho, esta es la parte esencial de la materia. Todo lo que vamos a hacer en el semestre tiene que ver con estos métodos, ¿no? Uno por uno vamos a ir explicando. De hecho, este va a ser el segundo tema, el tercer tema, el cuarto tema, el quinto tema y el último va a ser el informe de análisis. Esta es la parte que nos va a ocupar todo el semestre prácticamente. Ahora estamos solo describiéndolos. Ahora tenemos otro título que habla de los estados contables. Los estados contables se pueden dividir en 2 grandes grupos: estados principales y estados secundarios. Para esta asignatura, por lo menos, los principales son el estado de resultados y el balance general. En otras asignaturas, como por ejemplo auditoría impositiva, hay otros estados más, ¿no? Como el estado de cambio en la posición financiera, de notas a los estados, etc. Aquí los consideramos principales al estado de resultados y el balance general, porque en base a estos únicamente ya podríamos hacer el diagnóstico de una entidad. Luego estamos, los estados complementarios son los auxiliares, como aquí dice. Los estados secundarios o complementarios son los estados auxiliares, los que complementan la información que aparece en los estados principales. De modo que si por cada cuenta que hay en estos 2 estados, si hay la cuenta ventas, por ejemplo, tendría que haber un estado auxiliar de ventas, ¿no? Para que nos diga cuánto de ventas se han hecho cada día, cada mes. Si hay la cuenta materias primas, por ahí igual un estado auxiliar que nos diga el detalle de las materias primas. O si en el balance, por ejemplo, tenemos clientes o cuentas por cobrar, digamos clientes por 40.000, habrá un estado auxiliar que nos diga cómo están distribuidos esos 40.000, ¿no? Qué cliente nos debe cuánto y cuándo es su saldo, cuándo vence su saldo, cada qué tiempo nos paga, etcétera. Lo ideal sería tener estados auxiliares por cada una de las cuentas que aparecen en estos 2 estados principales, pero eso no siempre se puede tener. Y si es posible, por lo menos de los más significativos. Y los más significativos son aquellos donde las cifras son mayores, ¿no? Ventas, el activo fijo, las cuentas por cobrar, etc. Luego hacemos una
explicación de lo que es la situación financiera y situación económica, ¿no? Porque muchas veces se confunden estos dos términos. ¿Qué entendemos por situación financiera y por situación económica? Esto con mucha frecuencia vamos a ir repitiendo en la misma materia y en otras asignaturas también. Y repito que se suele confundir, ¿no? A uno se le menciona con el otro y viceversa. Y son claramente distintas, aunque complementarias, ¿no? El aspecto financiero, la situación financiera, ahí en el texto tienen, en una línea cabe la respuesta, ¿no? Se refiere a la capacidad que tiene una empresa de pagar deudas y de contraer deudas. Así de cortita y clara es la definición, ¿no? La capacidad que tiene una empresa de pagar sus deudas y de contraer nuevas deudas. En cambio, la situación económica o capacidad económica también se refiere a la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades. Así de concreto, capacidad que tiene de generar utilidades. Es decir, habla de la rentabilidad de la empresa. Como verán, son dos cosas muy distintas. Uno tiene que ver con la capacidad de pagar y el otro con la capacidad de generar utilidades, ¿no? Una empresa puede tener buena capacidad de pago y mala rentabilidad, o viceversa también, ¿no? Mala situación financiera y buena rentabilidad. Puede pasar de todo. Lo ideal es que ambas estén bien. Entre estos dos aspectos en la estructura de la empresa pueden ocurrir diversas situaciones, ¿no? La mejor forma en que se vinculen estos dos aspectos en la estructura de la empresa, y tal vez aquí me olvidé anotar, aquí como pueden poner aquí como un detalle en asterisco, interrelación positiva, ¿no? Eso está en el texto, además no necesitan ni copiar esto, está en el texto. Interrelación positiva, donde se dada una situación financiera inicial y una situación económica inicial, al medio tenemos la situación administrativa, es decir, la capacidad de las personas que están a cargo de la empresa en el manejo de los recursos humanos y materiales, ¿no? Eso se refiere a la situación administrativa. La habilidad de los administrativos para usar los recursos, ya sea humanos o materiales. Y de ellos depende cómo ocurra la situación financiera y la situación económica. Una posibilidad es que como resultado de una gestión se obtengan utilidades. Las utilidades que implican aumento de patrimonio, de capital propio. Luego, el que haya más capital propio induce a que las deudas disminuyan, ¿no? Disminuyen los pasivos. Y si disminuyen los préstamos, deudas, disminuyen los costos financieros también. Disminuyen. Todo esto influye favorablemente en la situación financiera, en la capacidad de pago, ¿no? Favorece todo esto. Favorece que la situación financiera mejore. Claro, si hay más recursos propios y menos deudas, nuestra capacidad de pago mejora. Y de esa manera estamos en mejores condiciones también para obtener más utilidades, ¿no? Favorece la posibilidad de obtener más utilidades. Y así se puede dar un círculo de interrelación positiva, ¿no? Que conducirá al crecimiento de la empresa, ¿no? Con las limitaciones que hemos comentado hace un momento. El hecho de que haya más capital propio y menos deudas, esto aquí en el texto tenemos entre llavecitas, que implica que no hay saturación financiera, ¿no? Cuando hay más recursos propios que ajenos, no, aquí entre llaves, no hay saturación financiera. Ya no he puesto un gráfico similar que ustedes tienen en el texto, pero es justamente la interrelación negativa, justo lo contrario, exactamente lo contrario, que en vez de utilidades tengan pérdidas, más bien acá. Y las pérdidas, todo al revés sería acá, ¿no? Las pérdidas, en vez de aumentar el patrimonio, lo que hacen es disminuir, ¿no? Toda pérdida disminuye el patrimonio.
Y si disminuye el patrimonio y la empresa quiere mantener un nivel de actividades, tiene que recurrir a préstamos, ¿no? Y aquí aumentan los préstamos, los pasivos. Y como nada es gratis, eso cuesta, ¿no? Hay un costo financiero y los costos financieros aumentan en ese caso, todo al revés. Y claro, al revés también, en vez de favorecer, perjudica o desfavorece la situación financiera, ¿no? Porque al disminuir los recursos propios y aumentar las deudas, la capacidad financiera también se ve disminuida. Y eso también influye negativamente, al revés que esto, en la capacidad de obtener nuevas utilidades. Y así, en el peor de los casos, la empresa podría entrar en un círculo negativo de interrelación entre estos dos aspectos. Claro que habrán situaciones intermedias donde el hecho de que haya menos patrimonio que deudas no necesariamente es un indicador negativo en definitiva, ¿no? Porque más que la relación de capitales propios y ajenos, si bien es conveniente que haya más capital propio que deudas, como en este caso, no es del todo indispensable, porque hay empresas que, aún teniendo más deudas que patrimonio, saben utilizar bien esas deudas en beneficio de la empresa, es decir, hacen un buen apalancamiento financiero. Eso vamos a ver de cómo se determina más adelante, hay fórmulas para eso. Luego, en este primer tema teórico, tenemos otro título que dice acerca del campo de acción del analista. Aquí lo que se pretende es determinar justamente eso, el área de acción del analista, hasta dónde alcanzan sus funciones. Y para eso describimos acerca del proceso contable, con las etapas del proceso contable, para ubicar en qué momento actúa el analista. Y dentro del proceso contable lo primero que ocurre es el registro. La primera etapa es el registro, que hace el auxiliar contable. En el remoto pasado sabía que en los institutos, así como hay institutos donde se enseña contabilidad, habían institutos donde se enseñaban a ser tenedores de libros, se llamaba, solo así en el registro de primera entrada. Y hasta ahí terminaba su función, hacer las papeles de ingreso, de egreso, el libro diario, hasta el libro mayor. Ahí terminaba su función. Esa era la primera etapa. Ahora eso hace el auxiliar contable, ¿no? y ayudado por la informática, que es una tarea muy mecánica y eficiente. Luego la segunda etapa es la del contador, donde se resume la información que se ha registrado inicialmente, ¿no? Lo que el auxiliar ha hecho hasta el libro mayor, el contador luego elabora en base a eso los estados contables, ¿no? Esa es la función principal del contador, elaborar o hacer los estados contables, tanto el estado de resultados, balance general y auxiliares. Luego está la siguiente etapa donde se revisa. Una vez que se ha hecho toda la información, ocurre la revisión. Y esa revisión, ¿quién la hace? El auditor. Ambos pueden tener distintas otras funciones. Por ejemplo, el contador tiene otras funciones como pagar impuestos, definir qué método de depreciación se va a utilizar, etc. Pero la principal es hacer los estados financieros. Y el auditor lo mismo. La función más importante del auditor es revisar que lo que se ha hecho hasta antes, lo que ha hecho hasta el contador, esté bien hecho, ¿no? De acuerdo a los principios de contabilidad, a las normas vigentes, etc. Eso es lo que hace el auditor, revisa. Y por último está la función del analista, ¿no? Que hace el diagnóstico de lo que se ha registrado y revisado en el movimiento contable, ¿no? Así que la etapa en la que actúa el analista es la última. Eso implica que la información que se utilice tiene que haber sido auditada o revisada. De otro modo, si no está auditada o revisada la información que estamos utilizando para el análisis, puede ser pérdida de tiempo. Hay que aplicar, si vamos a aplicar métodos y procedimientos, toda información que no sabemos si está bien o no, puede ser pérdida de tiempo. Primero hay que verificar la información contable
Si no podemos hacer nosotros, digamos, si un ingeniero comercial que no está tan habituado a la auditoría, entonces contratará a un auditor que haga el trabajo que le compete, revisa y una vez que nos cercioramos que está bien hecha la información, entonces sí procedemos al análisis. Entonces, eso acerca del campo de acción del analista. Luego describimos un esquema sobre el trabajo de análisis. Esquema del trabajo de análisis donde se describen los pasos o aspectos que se deben tomar en cuenta al tiempo de hacer el análisis de estados financieros, ¿no? En un caso ya práctico y real. ¿Qué cosas hay que considerar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y el primer paso, no sé si hemos escrito aquí, no hemos escrito, pero tienen el texto. El primer paso es identificar los objetivos de análisis. Tienen que saber hacerse para qué se va a hacer el análisis. Está claramente definido eso. ¿Para qué se va a hacer el análisis? Porque eso va a delimitar la extensión del trabajo, incluso los honorarios tienen que ver con esto, en el caso que sea el análisis externo a través de consultoría, para evitar posibles reclamaciones de ambas partes, tiene que estar claramente definido el objetivo de análisis, o lo que en otros casos se llamaría los términos de referencia. Luego el segundo paso es el uso de hojas de trabajo para el análisis, propias solo para el análisis. Si a veces es necesario modificar la información recibida inicialmente, o se recibe, ¿no? En este segundo paso, ahí en el texto, si no me equivoco, dice, se recibe la información que debe haber sido auditada, ¿no? Sí, eso es lo que dice, se recibe la información. Y tiene que haber sido auditada, porque de otro modo hay que contratar a un auditor o nosotros nos despojamos de la función de analistas y nos convertimos en auditores, los son auditores o ingenieros financieros inclusive, y realizan esa revisión para que sea válida después. Luego se usan hojas de trabajo donde se aglutina toda la información que se ha recibido, se pueden resumir en cuadros condensados, y además ver que la información sea uniforme, ¿no? Se hacen algunas hojas de trabajo para hacer depuraciones y otras, ¿no? Que son solamente propias para el análisis. Luego, el cuarto aspecto es involucrarse sobre todo lo que tenga que ver con la empresa. Conocer, ahí dice en el texto, conocer el historial de la empresa. Todo lo que sea posible saber será útil, ¿no? Y para eso muchas veces es necesario hacer visitas a la empresa para ver o consultar con el contador, el auditor, sobre algunos detalles, ¿no? Porque por lo que sabemos en experiencias previas quizás, o por lo que nos han enseñado en la universidad, muchas veces vemos un estado de resultados y un balance general y ya nos damos cuenta de más o menos qué tipo de empresa estamos utilizando, ¿no? Ya sea si es industrial, si es comercial, ¿no? Y es relativamente fácil entender todas las cuentas, pero hay algunos casos donde empresas con actividades bastante particulares que tienen algunas cuentas ahí en el estado de resultados o en el balance general que no es fácil comprenderlas a simple vista, ¿no? Entonces tenemos que ir visitar a la empresa, entrevistarnos con el contador o el auditor para que nos explique cómo utiliza esa cuenta, ¿no? O por lo menos nos preste su manual de cuentas y ahí está explicado en qué caso se debita, en qué caso se acredita, ¿no? Entonces, todo lo que sea útil acerca de la empresa será importante saber, ¿no? El tipo de productos, cuántas empresas similares hay en el mercado, cuál es la aceptación que hay en el mercado sobre los productos de esta empresa, qué proporción más o menos de sus ventas se ha contado, cuánto hace crédito, si los propietarios que están en la empresa tal vez tienen acciones en otras empresas similares o afines para ver la relación que hay con estas empresas. Y así, todo lo que sea posible será útil, ¿no? A la hora de tomar las conclusiones. Luego, el otro punto, paso o aspecto es se prepara la información. Se prepara la información para fines de aplicación de los métodos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a usar el método histórico, será necesario hacer la deflactación.
ya sea, es más o menos como la indexación, ¿no? Usando UFBs o tipo de cambio o el IPC para convertir a moneda constante los estados y sean comparables recién, ¿no? O si vamos a hacer el método vertical, hay que hacer seguramente depuraciones de las cuentas, ¿no? Hay que modificar quizás algunos estados para depurar algunas cuentas que están distorsionando la naturaleza de la empresa. O si para mayor comodidad vamos a, si están en millones, digamos, las cifras y más como y con centavos, entonces eliminamos los centavos o podemos trabajar en miles, ¿no? Y sea más cómodo el procedimiento. Entonces, preparar la información. Y luego el sexto paso, que es el más extenso, donde se determinan los métodos que se van a utilizar, ¿no? Qué métodos y procedimientos se van a utilizar y se aplican luego. Se identifican, se definen qué métodos se van a aplicar, qué procedimientos, porque no siempre se utilizan todos, ¿no? No son los 4 que hemos indicado hace un momento. Según los objetivos del análisis, según el criterio inclusive y experiencia del analista, define que se van a utilizar tal o cual método y tal o cual procedimiento, ¿no? Y luego de eso se aplican, que es la parte más extensa, ¿no?, del trabajo. Se aplican uno por uno. Por último, una vez desarrollado el trabajo, se hace un informe de análisis, una especie de conclusiones y recomendaciones. Vamos a ver qué elementos tiene un informe de análisis en el último paso. Entonces, esa es la secuencia de pasos o aspectos que se toman en cuenta para realizar el trabajo de análisis. En algún caso puede variar el orden o puede incorporarse algún elemento más que no está aquí. Es posible, pero generalmente estos son los aspectos indispensables que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico de una entidad. Luego, en el penúltimo subtítulo de este tema, hacemos un repaso del contenido de los estados contables. Si nos siguen el texto, ahí van a ver un repaso del contenido de los estados contables. A ver, voy a cambiar de imagen acá. Y empezamos por el balance general. En la primera clase solíamos hacer una prueba diagnóstica, que es aconsejable, pero ahora creo que ya no era posible, donde les pedíamos a los estudiantes hacer, las pruebas diagnósticas no tienen nombre, ¿no? Así que con confianza veíamos al intentar hacer la estructura de los estados financieros, reconocer cuentas, si recordaban o no, ¿no? Porque a veces en algunas carreras, ingeniería comercial, administración, hay el prejuicio de que como no utilizan mucho contabilidad, a veces les aprueban inmerecidamente o sin enseñarles mucho por un lado o sin exigirles otro, tanto en los exámenes. Entonces aprueban sin saber cosas muy básicas, ¿no? Ni siquiera a veces saben si una cuenta es de activo o es de pasivo o es de resultados. Y eso no está bien, porque puede ser que un ingeniero comercial o un administrador no sea muy importante que sepa, por ejemplo, cómo se actualizan las depreciaciones, ¿no? Que recordarán que hay 2 métodos. Puede ser que no sea importante que sepa, pero por lo menos tienen que saber qué tipo de cuenta es la depreciación, si es de resultados o es de balance, ¿no? Por lo menos saber qué significa esa cuenta, ¿no? En cambio, por lo menos eso. En cambio, en las carreras de contaduría, de ingeniería financiera, ahí sí es indispensable que tenga un dominio acerca del reconocimiento de las cuentas para identificarlas bien, cómo y dónde deben estar. Y además, inclusive los contadores especialmente, cuál es el movimiento y uso de esas cuentas, ¿no? Como qué métodos hay de actualización de las depreciaciones o cuando se calcula el impuesto a las utilidades, por ejemplo. Saben que hay algunas cuentas que son no computables, se les llama, ¿no? Entonces, todo eso
deben conocer. Pero ahora un poco para resumir por lo menos esta parte, modo de recordar, vamos a hacer un repaso del contenido de estos dos estados, de los estados contables, ¿no? A ver, en cuanto al balance general, el balance general sabemos que también recibe otras denominaciones como estado de situación financiera, estado patrimonial de la empresa, etcétera, ¿no? Que generalmente lo conocemos como balance general y el término viene del término balanza, que es, se imaginan una balanza ahí. Bueno, ahora las balanzas son electrónicas, pero en el pasado esa balanza que utilizan los abogados de la justicia, ¿no? Donde a un lado está una cosa y al otro lado la otra y deben equilibrarse, igual es aquí, ¿no? Esa balanza, si se imaginan, a la izquierda todos los bienes y derechos que tiene la empresa y a la derecha las obligaciones que tiene la empresa. Ambas deben pesar exactamente lo mismo, no deben ser la misma cantidad. Esa es la ecuación básica de la contabilidad. Activo, todo el activo debe ser igual a pasivo más capital. Esa es la ecuación, la ecuación básica del análisis. Entonces, por otro lado, es un estado estático, porque indica a una fecha, ¿no? Cuando tenemos un balance, aparte de los detalles formales del título de la empresa, los códigos, etcétera, ¿no? Tenemos que es un estado estático, a una fecha determinada, es como una fotografía, ¿no? En un día y hora determinada es este balance, ¿no? Al día siguiente puede ser distinta la situación de la empresa. Un día antes también pudo haber sido distinta. Entonces es un estado estático. A la izquierda están, como decíamos, los bienes y derechos que tiene la empresa. Y están expuestos en cierto orden lógico, ¿no? Como sabrán, es de acuerdo al grado de liquidez, ¿no? Están arriba lo más líquido, el dinero, ¿no? El activo circulante. Dentro de lo más líquido es lo que hay por cobrar, que hay que esperar un poquito para que se convierta en dinero. Los realizables, los inventarios que hay que esperar que se vendan primero tal vez a crédito y luego se cobran, ¿no? Todos estos son los activos circulantes o corrientes. Se llaman así porque, como su nombre indica, circulan, sus valores se modifican en el transcurso de una gestión, que suele ser un año. Por ejemplo, aquí tenemos caja con 10.000. Esos 10.000 al principio del año eran otra cantidad seguramente, más o menos, ¿no? Y si casualmente eran los mismos 10.000, puede pasar, ¿no? Casualmente al 10.000 al principio, 10.000 al final, eso no es tan imposible, ¿no? Pero lo que sí seguramente es que no es el mismo dinero. Imposible que sea el mismo dinero. Es decir, como quien dice, no son los mismos billetes, ¿no? Es otro dinero que se ha modificado, ¿no? Serían los mismos billetes, el mismo dinero si la empresa hubiera estado cerrada todo el año, solo así tal vez, ¿no? Pero una empresa en actividad va a tener otro dinero, ¿no? Igual aquí cuentas por cobrar, ¿no? Si aquí hay 50.000, al principio seguramente era otra cantidad, y si casualmente eran 50.000 también, son otras cuentas, ¿no? De otras ventas, ¿no? Otros clientes seguramente, ¿no? Entonces, por eso es circulante. Los inventarios, lo mismo acá, si hay inventario de materias primas por 14.000, al principio era otra cantidad, y si casualmente era la misma cantidad, también son otras materias primas, ¿no? Otras. Ha ido produciendo, etcétera, ¿no? Sus valores van circulando, se van modificando en el transcurso de una gestión, por eso se llama así activo corriente o circulante. En cambio, este otro que aquí hemos puesto a la izquierda, activo no circulante o no corriente, donde está el activo fijo y los otros activos, no, sus valores no van circulando o se van modificando en una gestión. Normalmente no se van modificando. Por ejemplo, si tenemos terrenos, lo que hay al principio es al final lo mismo, ¿no? Y si hay una pequeña variación, seguramente es por el ajuste de la inflación nada más, pero es el mismo terreno, no ha variado nada, ¿no? O edificios, vehículos o herramientas, ¿no? Y claro, eventualmente pueden variar porque se ha comprado alguna nueva herramienta, ¿no?
o un nuevo vehículo, etcétera. Pero habitualmente sus valores no se van modificando de manera natural, diríamos, por el simple transcurso del tiempo en una gestión. Igual los otros activos, ¿no? Aquí en otros activos están las inversiones a largo plazo, como acciones de otras empresas, bonos a largo plazo, etcétera. Entonces, eso en cuanto al activo. Aquí el dinero que tenemos disponible, ya sea en caja, bancos, moneda nacional, moneda extranjera, etc. En el exigible están todo lo que es por exigir, como su nombre dice, ¿no? Todo lo que es por cobrar, interés por cobrar, alquileres por cobrar, comisiones por cobrar, todo lo que es por cobrar, ¿no? Y también pueden estar algunos anticipos que la empresa ha hecho, digamos, anticipos a proveedores. Hemos pagado por anticipado a un proveedor y no nos ha entregado todavía la materia prima, entonces aquí estará esa cuenta. En el realizable están todos los inventarios de materias primas, productos en proceso, productos terminados o solo de mercadería, si fuera el caso. Luego, aquí en el activo fijo, ya hemos dicho, vehículos, herramientas, edificios, etcétera, todos los valores, inmovilizaciones que están al servicio de la empresa. Un terreno, por ejemplo, que está utilizando la empresa, ahí está. Pero si es un terreno que lo ha comprado para vender, que en raras ocasiones se da, estaría aquí en otros activos como una inversión. Si es para vender el terreno, estará aquí en otros activos. Pasa pocas veces, sin embargo. Y en otros activos, como decía, aquí están las acciones de otras empresas, bonos que la empresa ha comprado para pagar a largo plazo, etc. Luego, a la derecha tenemos las obligaciones. Y la empresa tiene dos tipos de obligaciones. Con terceras personas, este de acá, y con los propietarios. Lo que no solemos entender muchas veces es que el capital propio, ¿no? Las deudas que tiene la empresa con los propietarios, que a veces le llaman capital propio, nosotros le vamos a llamar más así, otros le llaman patrimonio, otros capital y reservas, capital contable, etc. Pero nosotros le vamos a llamar así, capital propio, donde están las utilidades acumuladas del ejercicio, capital social, ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, todas las cuentas del patrimonio, ¿no? Estas son deudas que tiene la empresa hacia los propietarios. Algo que debemos tomar en cuenta es que el balance muestra la situación de la empresa, no de los propietarios, ¿no? De la empresa. Y a la empresa le pertenecen estos activos, no le pertenecen a los socios esto, ¿no? Es a la empresa que le pertenece. Y la empresa le debe a los socios una parte y le debe otra parte a terceras personas, ¿no? Sueldos por pagar, cuentas por pagar, etc. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, el pasivo son deudas a terceros y pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Las de corto plazo son aquellas que vencen en menos o hasta un año máximo. Toda deuda que vence hasta un año es a corto plazo. Si vencen después de un año, es a largo plazo. Eso es otro detalle. En el texto tenemos objetivos particulares después de la página 6 para cuando estamos analizando alguno de estos grupos de cuentas, ¿no? En el disponible, por ejemplo, ahí interesa saber con qué cantidad de dinero es importante que tenga la empresa, porque hay unos que tienen poco dinero, eso es un problema, y demasiado dinero, que aunque menor, pero también es un problema. Luego, en el exigible, un objetivo es saber, dentro del análisis, con qué frecuencia nos pagan los clientes o cobramos de los clientes por las ventas que hacemos a crédito, ¿no? Compararemos con la frecuencia que pagamos a los proveedores acá, ¿no? En el activo realizable, un objetivo de los varios que se mencionan ahí en el texto es saber con qué frecuencia rotan los distintos inventarios, ¿no? De materias primas, con qué frecuencia ingresan al proceso productivo, de productos terminados, con qué frecuencia venden, etc. Hay fórmulas para eso. Y en cuanto a este grupo, hay que ver la relación entre activos circulantes y pasivos o activos a largo plazo, ¿no? Para ver si la inmovilización que está en la empresa es razonable o no.
Luego, en el lado derecho del balance, una comparación importante como objetivo de análisis es ver cuánto hay de deudas frente a patrimonio, qué porcentaje. Lo ideal es que haya siempre más patrimonio que deudas, eso sería lo ideal. De lo contrario, la empresa está saturada financieramente. Cuando hay más deudas que patrimonio, hay saturación financiera, que puede ser leve o alta, ¿no? De acuerdo a cuál sea la relación exacta, ¿no? Si hay mucho capital propio o mucho capital ajeno, más bien en relación del poco recurso ajeno, o apenas es leve la diferencia, de acuerdo a eso se interpreta. Luego también hay que ver que de todas las deudas, cuántas son a corto plazo, cuántas a largo plazo, para ver en proporción si eso va a afectar a la capacidad financiera a corto plazo o a largo plazo. Bueno, después tenemos el estado de resultados, pero a ver, déjenme ver aquí un rato. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo tengo, y ustedes también deben tener clases enseguida, aquí, así que vamos a quedar aquí en esta parte. El estado de resultados vamos a dejar para, si le están echando un vistazo al texto, mejor todavía, ¿no? Hay objetivos particulares a la hora de estudiar la composición de estos estados. Pero ahora vamos a quedar aquí. A ver.